La idea de esta mañana es hacer un poquito de énfasis en solo un versículo, que es Génesis 1:1, y que nos dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo sencillo, el primero de la palabra de Dios, pero que trae verdades irrefutables, inicios irrefutables. Hace un tiempo atrás estaba viendo un programa, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, por TJN Latino, que ahorita no recuerdo bien el nombre, era dirigido por un arqueólogo bíblico de la Universidad de Mayagüez de Puerto Rico. Y él mencionó algo interesante, y él hablaba del creacionismo, ¿sí? Que es la creencia nuestra de que todo fue hecho por manos de Dios, por la mano divina, de que creemos en los 7 días literales de creación, que no fueron tiempos extendidos como muchos otros lo mencionan, o metafóricos, o bueno, en fin, y que no creemos en la evolución, en el Big Bang, ni tampoco que venimos de moluscos, ni del mono. Bueno, eso hasta ahí yo lo tenía claro, pero no sabía de que había una creencia dentro de algunos cristianos de que la creación se conjugaba con la evolución. Cómo el enemigo incrusta en la humanidad ese pensamiento de poder mezclar las cosas. Y es que el enemigo, cuando no puede engañarnos totalmente, como lo hace con la parte atea, con el ateísmo, que cree firmemente en la evolución, que se cree en la ciencia y que separa la ciencia de Dios, porque realmente eso es lo que ellos hacen cuando la ciencia irrefutablemente también nos puede dar a nosotros evidencias de la obra creadora, incluso de los hechos bíblicos registrados, y que incluso esa área de este arqueólogo bíblico se dedican justamente a estudiar todas esas evidencias que hay en el planeta, que han existido, que han encontrado, y que pueden a nosotros aclararnos muchos hechos de la parte bíblica. Cuando hablamos de la evolución teísta, pensamos que solamente está en la mente de quienes están afuera de la iglesia, de aquellos cristianos que no son realmente adventistas. Y nosotros debiéramos suponer que como adventistas del séptimo día, que estudiamos antes de llegar acá, antes de entregar nuestra vida a Cristo, la fe de Jesús, y cuando vemos por lo menos el tema de Dios, que es de los primeros temas, en una fe de Jesús está el primero, en otra fe de Jesús está el segundo tema, pues que deberíamos dejarle absolutamente claro a los estudiantes nuevos de la Biblia, y creemos, por ende, que todos los que llegan tienen absolutamente claro esto. Me he dado cuenta cuántas cosas creemos y damos por hecho que las personas las tienen claras en su mente. Cuando yo inicio los estudios bíblicos, generalmente pregunto a la persona, no a todos los conozco. Hace poco fue alguien referenciado y no tenía ni idea quién era la persona, no la conocía. Y yo no les pregunto de qué religión son, ni de qué religión vienen, sino que les pregunto si creen en Dios y si creen en la Biblia. Porque no es lo mismo darle un estudio bíblico a alguien que cree en la Biblia, a un ateo o a un musulmán o a una persona de otras creencias, ¿sí? No hablo de denominaciones, porque tanto en la católica como en las otras denominaciones evangélicas, por lo menos se tiene un concepto primario de la Biblia y de Dios, y hay la creencia de eso. Entonces yo hago la pregunta de si la persona cree en la Biblia, en lo que es la palabra de Dios, y cree en Dios. Esa es la primera pregunta que yo les hago para iniciar un tema. Y cuando vamos avanzando, pues uno se va dando cuenta de los vacíos que hay. Pero incluso me he topado con algunos hermanos ya bautizados que de pronto quieren profundizar un poco en el estudio, y me he encontrado con unos vacíos increíbles. O sea, que uno diera por hecho que ya están, que se suplieron en su momento de estudio,
pero que no, que a veces se llega al bautismo y no hay realmente una claridad con algunas cosas. Y por eso toco el tema, y por eso me he interesado en el tema más con esa idea o esa intención de poder tener como una claridad más amplia de lo que fue la acción creadora, ¿sí? De poder diferenciar la evolución teísta, la evolución como tal, y nosotros lo que creamos como la creación, como el creacionismo, ¿sí? Poder separarlo y poder entender que si nosotros somos un pueblo que se basa absolutamente en lo que dice la palabra de Dios, entonces tener dicha claridad de manera que cuando alguien se acerca a nosotros podamos nosotros también influenciarles con estos términos. Nosotros no es la idea explicar sobre esa evolución teísta o sobre los términos del evolucionismo, porque ya sería más una parte técnica y científica, sino dejar la claridad sobre lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como cristianos, adventistas, igual para hacerle los comentarios a aquellos cristianos no adventistas que llegan hacia nosotros con algunas ideas en este referente, y poder dejárselo claro en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios defiende. Uno de los temas con los que me he encontrado es que podemos pensar, cuando dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, que había una preexistencia, ¿sí? Y que de esa preexistencia, de allí se dio la creación. Entonces, yo no podría decir como tal que fue una creación si fue algo preexistente, sino una adecuación, ¿sí? Como si Dios hubiese llegado y encontrado una casa desordenada y empezó a acomodarla, ¿sí? Una casa vacía, oscura, desocupada, donde yo llego, coloco la energía eléctrica, coloco las conexiones de agua, de gas, y en ese respecto yo voy a empezar a hacer una modificación de lo preexistente. Eso no está dentro de los parámetros bíblicos. En el principio, como lo marca ahí el versículo, es el fundamento teológico, no solo del Génesis, sino por extensión de toda la Biblia. O sea, que si nosotros tenemos vacíos en cuanto a este fundamento teológico, pues pueden seguir existiendo vacíos a lo largo de la Biblia, porque podríamos desconocer también el poder creador de Dios y también desconocer en plenitud el porqué del gran conflicto, porque el gran conflicto se deriva incluso de ese pensar del enemigo de las almas, de poder estar al nivel de esos seres creadores. La diferenciación que existía, o la gran diferenciación, porque no es algo pequeño, que existía allí entre los ángeles que Dios creó, y en especial con Lucifer, que era el querubín grande cubridor, que era el máximo rol que se le podría entregar, era que él no hacía parte de ese concilio creador, de esa mente creadora, de esas personas que involucraban ese trabajo especial o esa actividad por un lado, pero también de ese poder absoluto de la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban unidos en propósitos, y su propósito en referencia a nosotros, los seres creados, le pertenece a ellos. Por ende, él no podía ser parte de ese concilio. Y de ahí se desprenden prácticamente todas las verdades bíblicas que tenemos, porque nosotros vinimos a ser parte de ese gran conflicto, de esa tergiversación que el enemigo le da tanto al carácter de Dios como a su posición sobre el ser humano.
porque cuando él se acerca a Eva, le está diciendo, tú puedes llegar a ser como Dios. Y llegar a ser como Dios o ser como Dios también incluye ser creador. Y nosotros no podemos tener esa condición de creador. Eso solamente le pertenece a Dios. Por eso Él se merece la adoración, la honra, la gloria y no nosotros. Por eso a Él debemos dársela. Por eso a Él no lo podemos representar con figuras. No lo podemos representar con nada en la tierra. Bueno, voy a avanzar acá. Decimos que es el fundamento, que debemos tener bien claro este poder creador de Dios. En el principio, Dios, contra lo que sostiene el ateísmo, ¿qué nos dice el ateísmo? Que las cosas fueron hechas a través del evolucionismo, hablamos del Big Bang, hablamos de algunos seres microscópicos por los cuales vino a ser creada la humanidad y todos los seres vivos, y de que nosotros humanamente venimos del mono. ¿Sí? Eso sostiene el ateísmo, ¿verdad? Entonces, a diferencia, la Biblia, a diferencia de lo que sostiene el ateísmo, nos dice que se creó el mundo por sí mismo. O sea, que Dios creó el mundo por sí mismo, que no había una preexistencia. Y también eso está en contraste con las creencias politeístas que hablan de que hay otros distintos creadores como el sol. Yo no sé, yo alguna vez leí cuando era niña sobre algo del maíz, que del maíz se creó el sol y el sol crea las diferentes cosas. Hay distintos conceptos creacionistas por parte de deidades diferentes, y ahí marcamos el politeísmo. Y también en el principio se nos muestra cómo Dios gobierna toda la creación. ¿Sí? Cuando hablamos de los 7 días de la creación, también vemos ese gobierno de Dios sobre todo. Y eso también marca una diferencia sobre las creencias del panteísmo. Y el panteísmo es una rama filosófica que tiene inmerso a Dios con las fuerzas de la naturaleza. Ustedes han escuchado, me imagino varias veces, que la madre naturaleza, que Dios está inmerso o combinado con esas fuerzas naturales. O sea, no hay un Dios sobre la naturaleza, sino inmerso dentro de la naturaleza. A eso nos lleva el panteísmo. De ahí que es tan importante tener esa diferenciación. Dios es único, es solo, Él lo creó por sí mismo y es como tal el gobernador de absolutamente todo. Nosotros a veces generamos, incluso yo le he escuchado, y una tía que tengo, que cuando hay desastres naturales por el agua, habla del poder del agua, ¿sí? Del poder que tiene el agua, que el agua no sé qué, que bueno, en fin, le dan como una autonomía, por así decirlo, a las fuerzas de la naturaleza. Y cuando nosotros vemos diferentes pasajes, por ejemplo, con Jesucristo, cuando Él estuvo en esa barca y hubo esa gran tormenta, fue Jesús quien paró y le dio la orden a las tormentas y a las aguas de parar. O sea, el gobierno de Él es sobre absolutamente todo. El agua por sí misma no tiene un poder, y el agua no piensa, voy a destruir aquel lugar o voy a hacer aquello, y planea, voy a hacer esta destrucción. No, el agua por sí mismo no lo hace. El sol por sí mismo no dice, voy a quemar aquí a los seres humanos y a todo, y voy a que haya más calor y que se haga esto. No, generalmente no es eso. Tampoco es el plan de Dios o fue el plan de Dios que pasen los desastres naturales. Todo es una consecuencia del mal cuidado que nosotros hemos dado a eso. Pero aún sobre todo eso, Dios es quien tiene el control de absolutamente todo. En la misma Biblia dice que a su tiempo las lluvias llegarán, ¿cierto? Para todos, y que a su tiempo tendremos nosotros la provisión de todas las cosas, hablándolo así de alguna manera, y en eso creemos
Y en estos días le oramos a Dios porque nos regalara la provisión del agua y por obra divina el Señor nos ha regalado la provisión del agua. Entonces debemos tener siempre claro que es Él el que va sobre todas las cosas. Allí también, en el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis, se da comienzo al relato de la creación. El universo tuvo su principio porque Dios lo creó de la nada. Los dioses de los mitos de la creación de las culturas del antiguo Oriente Próximo generalmente necesitan materiales preexistentes, como lo que hablábamos ahorita. Necesitaban el maíz para crear el sol, ¿sí? Y así, pues, diferentes creencias sobre la creación necesitaba un material preexistente. Dios no necesitó un material preexistente. La creación se hizo absolutamente de la nada. Génesis 1.1 rebate este concepto indicando, como lo acabamos de mencionar, que Dios crea de la nada. Hebreos 11.3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve de lo que no se veía, es decir, fue hecho de la nada. No había nada, no se veía absolutamente nada. Por la palabra de Dios. ¿Cómo fue hecho lo que se ve hoy de lo que no se veía? Fue hecho de la palabra de Dios. No fue un proceso reconstructivo o adecuativo, fue un proceso que viene desde la boca de Dios, desde la palabra de Dios, de algo que no existía, que no se veía. La nada no es un material a partir de cual se creó el universo. Lo que se expresa es que no hubo una materia preexistente a partir de la cual se originara el universo visible. El Dios que nosotros tenemos muestra las cosas que no son como si fueran. Vamos a leer, hermanos, 2 de Pedro 3.5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Inmediatamente Romanos 4.17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En el versículo 2 del capítulo 1, nosotros vemos que las cosas estaban desordenadas y vacías. Allí hay ahí podemos hacer una diferenciación cuando nosotros leemos Juan 1.1, que nos habla ya de la participación de Jesús, en la participación creadora. Pudiese darse a entender, dice, antes de que todas las cosas existieran estaba el verbo, ¿cierto? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y habla de la preexistencia de Jesús, pero el versículo ha llevado a algunos teólogos a creer que se está hablando no solamente de la creación de la tierra, sino de la creación del universo entero. Nosotros vemos que en el versículo 1.1, cuando habla de creó los cielos y la tierra, pero de ahí en adelante seguimos viendo la obra creadora en los 7 días de la tierra, podemos sentir que Moisés está refiriéndose exclusivamente a la creación de esta tierra. Según estudié, leí, ambos conceptos pueden ser válidos, porque igual antes de la creación del universo, Dios estaba y Dios fue, sin que existiera absolutamente nada, y también en la creación de la tierra de la misma manera. Entonces, podríamos hablar de este versículo como un preconcepto tanto del planeta Tierra como del universo. Donde nos vamos a concentrar es en el término creó. En el hebreo, el verbo, que es bara, siempre está ligado a la actividad creadora de Dios. Salmos 33.6.9, hermano. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió.
Amós 4:13. Ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén. En los dos versículos vemos cómo está ligado, ¿cierto?, a la acción creadora desde una perspectiva de lo que no existe, de lo que no estaba, de que no había absolutamente nada. Pero este mismo verbo bará del hebreo también se usa para unas indicaciones ex nihilo, ¿sí?, que significa de la nada, o sea, que no necesariamente era de la nada. Vamos a leer dos de los versículos, Génesis 1, 26 al 27 y Salmo 51, 10. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Bueno, entonces en los dos primeros versículos y obviamente en Génesis 1:1 vemos este verbo relacionado con la acción creadora de Dios desde algo que no existía, que no había, que no estaba. Ya cuando vamos a Génesis 1, 26 y 27 y a Génesis 2, 7, ya el verbo cambia a algo ya preexistente. En el Salmo 51:10, que el hermano nos leyó, nos está hablando de que Dios crea en nosotros un corazón limpio, pero ya hay algo preexistente, porque soy yo como ser humano preexistente y el Señor crea en mí un corazón limpio, en Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé, muy bien, nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Amén. Cuando venga la segunda obra creadora de nuestro Dios, donde nosotros podremos estar visiblemente presentes, allí ya hay una preexistencia, ¿cierto? Ahí sí ya hay una, por decirlo de alguna manera, como una readecuación de lo existente, de una preexistencia. Este verbo que se usa allí da esa opción de interpretación que nosotros lo vemos así como un de la nada, pero la creación inicial, los inicios de la Biblia, tenemos que tener claro que en la palabra de Dios se marca es como una existencia de la nada en la cual Dios como creador lo hace sin que exista absolutamente nada. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo puede ser esto? Nosotros no tenemos la capacidad de cuestionar hasta dónde el Señor nos muestra, pero sí como cristianos, como hijos de Dios, tenemos por fe y por ese conocimiento de la palabra de Dios, el poder nosotros creerle a Dios, creer en lo que Él nos dice, porque el enemigo siempre está queriendo tergiversar absolutamente todo. Entonces, para nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, no puede haber una evolución teísta, no puede haber una combinación entre el concepto de la creación y el concepto del evolucionismo. La iglesia tradicional ha dicho y dado declaraciones en algunas oportunidades donde se refuta Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y entre esas, ponerle como unos términos metafóricos a este relato, no declararlo como algo literalmente dado por Dios, no, literalmente escrito tal como Dios lo hizo, también genera dudas en las mentes de las personas y también genera como una desconfianza sobre lo que hay. Cuando nosotros leemos en el capítulo 2, en los versículos siguientes, en el 2 en adelante, que nos habla de que estaba desordenado y vacío, podemos llegar al imaginario de que había una preexistencia, pero nunca hubo una preexistencia. Ya vimos antes en los versículos anteriores que Dios
habla como hecho lo que no está, no se veía, no había nada, no había una preexistencia, no había absolutamente nada. Dios crea de la nada. No le dimos un material para que Él forme, así como Él formó al hombre, ¿cierto? Había una preexistencia, había el barro y desde ahí Dios forma al hombre, pero en la creación inicial no existía absolutamente nada. Y esa preexistencia del barro con que Dios forma a Adán, pues hace parte de lo que el mismo Dios crea. En términos más, términos menos, igualmente el hombre también viene de una nada, porque ese material con que Dios hace al hombre también fue creado desde esa nada. Esa es como la idea que yo quisiera transmitir, como no enfrascarnos mucho sobre la terminología o lo que está escrito y de pronto confundirnos un poco más, sino llevarnos al entendimiento de que Dios es un ser absolutamente soberano, absolutamente poderoso, que solamente con la palabra Él puede hacer, puede mostrar, puede crear. Inclusive, si se destruyera totalmente la tierra, sabemos que no va a haber una destrucción total y absoluta porque van a quedarse acá en la tierra por 1000 años atados Satanás y sus ángeles, y porque todavía van a quedarse acá las personas que quedan allí sepultadas, van a estar ahí durante un tiempo. Sabemos que no va a ser destruida totalmente, pero si Dios quisiera destruirla totalmente y de la nada volver a crear, pues Él lo puede hacer. Por su palabra, Él puede hacer realmente todo. A mí me lleva eso a pensar también sobre la humanidad. El hermano ahorita nos leyó ese versículo donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y nosotros como seres humanos podemos a veces llegar a cuestionar la creación de los cielos y la tierra y también cuestionar el poder creador del Señor en mí. Porque a veces me siento tan malo, tan dañado, tan sucio, tan en oscuridad, tan en tinieblas, que me parece imposible que Dios pueda restaurar eso. Y afuera encontramos un montón de personas que creen eso, porque si no creyeran eso, pues no llegarían indefectiblemente al suicidio, ¿sí? Cuando la persona no tiene ninguna esperanza, ningún sentimiento, ninguna posibilidad de cambio, creen que en sí nadie, ni siquiera Dios, puede transformar lo que hay dentro de él. Pero así como Dios crea de la nada, ¿cierto?, un cielo, los cielos, la tierra y todo lo existente y todo lo que tenemos, de la misma manera el Señor puede transformar nuestras vidas y crear, incluso poner en nosotros lo que no hay. Pero pues igual es algo que tiene que surgir desde la fe, desde el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es lo importante de nosotros transmitirle a las personas mensajes claros y mensajes irrefutables, donde la misma palabra de Dios diga: es así y así fue. ¿Por qué lo creemos? Porque la misma palabra lo dice, porque Dios inspira esa palabra y Él es quien nos la regala y nos la da. Así como creemos en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, la cual también es tergiversada y de la cual también se dice que no es cierta, que el cuerpo fue robado, que Jesús nunca resucitó, pero nosotros por la fe creemos, con esa misma fe, creemos que los cielos y la tierra fueron hechos de absolutamente nada. Aquí les comento de lo mismo que estaba comentando adelante. Se ha entendido a veces como una referencia al universo entero, pero dado el enfoque del relato de la creación, que está centrado en la tierra y el cielo atmosférico que la rodea, ambos puntos de vista son posibles. Sobre la participación de todos los miembros de la deidad, porque también me encontré en estos días con una persona que está estudiando la Biblia, que es de otra denominación, y le pareció increíble saber que Jesucristo habría participado de la creación. Como lo destaca Juan en su descripción del poder creador de la palabra viviente de Dios en Juan 1:1-3, describe la obra de las manos del Verbo que se hizo carne, partiendo de la palabra divina de Génesis 1:1. Allí nosotros vemos cómo Juan introduce en el Nuevo Testamento para dar claridad acerca de ese Jesús
del que nos habla la Biblia, que incluso el mismo Jesús lo ratifica cuando dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas encontrarán la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Testimonio desde cuándo? Desde el principio, porque desde el principio Jesús ha estado con nosotros, ha participado de toda la actividad del ser humano, de los seres vivos, de todo lo que existe en este planeta, si no es por decir más e ir más allá del universo. Allí participaron todos los miembros de la deidad. También se menciona el Espíritu de Dios, sin presentación introductoria, en acción en la obra de la creación previa a la semana de la creación. Dice que el Espíritu estaba allí. Este es el mismo Espíritu de Dios mencionado en otras partes de la Biblia, no lo vamos a leer, como Génesis 41:38 y Éxodo 31:3, entre otros. El espíritu de profecía en la historia de los patriarcas y profetas, yo lo anoté acá, pero no anoté la página. Dice así, en cuanto al relato del Génesis. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana. El relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No hay fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Estas enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador a nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan decididos a excluir de Dios de la soberanía del universo que rebajan al ser humano y lo privan de la dignidad de su origen. Ella está dando referencia a la creación del hombre, pero por ende se extiende a la creación de todo el universo. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que a mí me gustaría que quede en esta mañana? Dios es soberano, Dios es absoluto, no tiene nada por encima de Él. Al contrario, Él está sobre todo, por encima de todo y antes de todo. Irnos más allá al pensar, al querer buscarle fundamentos a la existencia de Dios, de cómo Él aparece, de cómo Él está, simplemente es meterme yo en camisas de 11 varas con Dios, porque Él nos muestra a nosotros que simplemente es el creador del universo, nuestro Dios. Aparte de eso, todo se deriva de allí. Hasta el guardar el sábado se deriva de eso. Los 10 mandamientos se derivan de esto. Los 4 primeros mandamientos, todos se derivan de la acción creadora de Dios. Es el reconocimiento a nuestro Dios como al único que nosotros debemos rendirle honra y gloria. Y a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo también. ¿Y a dónde vamos también? El hermano, cuando nos leyó allí Isaías, lo dice, que Él creará nuevos cielos y nueva tierra. Es un mensaje esperanzador, porque un versículo me lleva al otro, y cuando yo le hablo de esto a alguien que no conoce ni el principio ni el final, porque la gente acá en la tierra cree que lo único seguro que tenemos es la muerte. Usted le puede dar con Génesis 1:1 y llevándolo a los otros versículos que hablan de la acción creadora de Dios, a un Dios que también tiene preparado para nosotros grandes maravillas, grandes cosas, grandes planes.